Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 2 de la carta a los Hebreos. En el capítulo anterior, Pablo hizo una exposición magistral acerca de Jesús y su deidad. En el capítulo de hoy, Pablo advierte o el temor que él tiene es que podamos olvidar lo que ya se había dicho acerca de Cristo. Los judíos en aquel entonces eran muy celosos de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y Pablo tenía temor que ahora cerraran su corazón a nuevas enseñanzas que se daban en el Nuevo Testamento. Pablo amplía un poco más acerca del sacrificio maravilloso que Jesús hizo en favor de la humanidad. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 4 del capítulo de hoy. Por tanto, con más diligencia debemos atender a lo que hemos oído para no desviarnos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primero por el Señor y fue confirmada para nosotros por los que oyeron. Y Dios apoyó al testimonio de ellos con señales, prodigios, diversos milagros y dones del Espíritu Santo distribuidos según su voluntad. En estos primeros capítulos, Pablo lo que nos trata de decir es que nosotros no debemos desviarnos de la verdadera enseñanza. Otras traducciones habla acerca que no debemos deslizar, es decir, no debemos caernos de lo que Pablo ya nos ha enseñado, de aquellas verdades que Pablo nos enseña acerca de Jesucristo, su ministerio y su sacrificio. En estos primeros versículos aprendemos al menos tres lecciones importantes. La primera, que seamos diligentes con la que ya hemos aprendido. Diligentes en entender, diligentes en interiorizar, diligentes en compartir con aquellos que aún no lo saben. Una segunda lección es que toda desobediencia finalmente traerá su recompensa. Y una tercera lección es que los que ven, los que oyen, testifican del plan de salvación a través de los prodigios y milagros que a lo largo del tiempo Jesucristo hizo durante su ministerio terrenal. Pablo hace la pregunta y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿cómo es capaz que las personas puedan rechazar tan maravilloso regalo como es la salvación? Muchos hoy en día pueden estarlo haciendo de manera consciente o inconsciente. Ten mucho cuidado con eso. No rechaces el don maravilloso de la salvación que el Señor te ofrece. Leamos ahora los versículos 9 y 10. Pero a Jesús, que por un momento fue hecho un poco menor que los ángeles, lo vemos coronado de gloria y de honra por haber padecido la muerte, para que por la gracia de Dios experimentase la muerte en beneficio de todos. Convenía que Dios, por causa de quien por medio de quienes todas las cosas existen, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionara mediante aflicciones al autor de la salvación de ellos. El camino está claro. Pablo ha expresado cuál es el sendero que debemos andar con relación al plan de salvación, es decir, a través de Cristo. Retomamos las palabras dichas por Isaías en el capítulo 30, versículo 21. De una voz que susurrará en tu oído y te dirá, este es el camino, andad por él. Es importante que nosotros no perdamos el camino. Y para no perderlo, es importante conocer cuál es el camino verdadero y saber identificar entre tantos caminos por cuál debemos andar. Jesús
es el único camino a la salvación. Aquí encontramos algunas verdades importantes. ¿Por qué debemos seguir ese camino? En primer lugar, porque nos conduce a la salvación, según el verso 11. En segundo lugar, porque Él nos ha dado a conocer el nombre de Dios, el cual es digno de alabanza, según el verso 12. En tercer lugar, porque Él destruyó al diablo y nos ha dado la victoria a través de su muerte, según los versos 14 y 15. En tercer lugar, porque Él se mostró fiel y misericordioso con todos aquellos que creen en Él y los libró del pecado durante su ministerio terrenal. Y finalmente, entiende nuestras tentaciones y Él puede socorrernos en el momento de la prueba, según el versículo 18. Para finalizar, déjame llamar tu atención nuevamente al versículo 1 del capítulo de hoy. Después de escuchar estas verdades maravillosas, después de saber que Jesús es la esencia, que es el camino hacia el plan de la salvación, hacia la salvación misma, retomemos nuevamente las palabras de Pablo. Por tanto, ya que conocemos todo esto acerca de la grandiosa salvación, por tanto, con más diligencia debemos atender a lo que hemos oído para no desviarnos. No existe otro camino. Jesús es el camino por el cual tú debes andar todos los días de tu vida. ¿Qué te parece si en esta hora le pedimos al Señor que nos dé sabiduría para no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha? Debemos andar rectamente si queremos llegar hasta la Canaán celestial que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Te invito a que inclines tu rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy conocemos un poco más acerca del plan de salvación. Gracias porque entendemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Danos sabiduría para andar por Él y andar sobre todo con Él. Quédate con nosotros y acompáñanos siempre y háblanos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.